En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Le pedimos al Espíritu Santo en esta noche que fluya en medio de nosotros, que podamos compartir la fe, la palabra, el amor de Dios, y que eso quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, porque necesitamos tu asistencia, tu auxilio, tu ayuda. Ven, fuego santo de Dios. Con este canto nos preparamos y pedimos la asistencia y el amor del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Hoy en la catequesis que vamos a compartir, queridos hermanos, vamos a pasar a una segunda etapa dentro de los sacramentos. Decíamos nosotros hace un tiempo atrás que los sacramentos, la Iglesia, de una manera pedagógica, los ha distribuido en tres grandes grupos. Los sacramentos de la iniciación cristiana, que desde el latín los podríamos denominar como los sacramentos porta dei, los sacramentos que nos abren a la puerta de la fe. Después tenemos los sacramentos que vamos a empezar a ver hoy, que son los sacramentos de curación, y por otro lado, los sacramentos de servicio. Pues bien, los sacramentos de la iniciación cristiana, que ya los hemos visto, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, el objetivo central de estos sacramentos de la iniciación son proporcionarnos la vida nueva de Cristo, son proporcionarnos precisamente la gracia. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, que nos conoce, que nos pensó antes de que naciéramos, sabe muy bien que la vida nueva de Cristo que nos regala en los sacramentos, nosotros la recibimos, pero en vasos de barro. Somos frágiles. Ya el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, nos habla de que esta vida nueva que el Señor nos regala en los sacramentos estaba escondida con Cristo en Dios, dice la palabra. ¿Por qué dice la palabra que estaba escondida con Cristo en Dios? Precisamente porque, decíamos el año pasado en la catequesis, es un misterio tan grande, tan profundo este misterio, que muchas veces nosotros creemos que es un misterio oscuro, y es todo lo contrario, es un misterio tan lleno de luz, tan lleno de vida, tan lleno de gracia.
pero que nosotros, como seres humanos finitos, muchas veces no sabemos valorar. Y entonces nuestra morada terrenal, nuestro cuerpo, no siempre está preparada lo suficientemente para recibir esa vida nueva de Cristo. Por eso, y a partir del pecado original, nuestro cuerpo, que es corruptible, está sometido al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte, al dolor. Ustedes podrán preguntarme, bueno, entonces, hermanos, ¿cómo queda esta cuestión de que Cristo nos regala a través de los sacramentos la vida nueva de Cristo y la experiencia, la existencia del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor y de la muerte? Bueno, la respuesta es muy compleja y muy sencilla a la vez. La vida nueva que Dios nos da puede ser debilitada o perdida a través del pecado. Y esto es algo muy importante. Yo lo decía hace 2 sábados atrás al grupo de catequesis de niños que me toca acompañar, y en palabras para niños, para que se entienda, decíamos, bueno, ¿qué es el pecado? Y muchas veces a nosotros nos sale rápidamente decir que el pecado es una ofensa a Dios, que el pecado es cortar la amistad con Dios. Bueno, sí, son respuestas valideras. Pero el pecado en realidad es apartar la gracia de Dios de mi vida. Lo central del pecado es apartar la gracia de Dios de mi vida. Y cuando yo aparto la gracia de Dios de mi vida, las acciones que yo hago, si bien siguen siendo espirituales, porque somos seres espirituales también, por naturaleza y por el bautismo, si bien siguen siendo espirituales, pero carecen de la gracia de Dios. El pecado lo que corta es eso, la comunicación de la gracia. Si ustedes quieren, lo ponemos en palabras más sencillas, la comunicación de la presencia de Dios, de la presencia deificante de Dios. Bueno, pero quiero introducirme más en el tema de los sacramentos de curación. Los sacramentos de curación nacen del deseo y del querer de Dios. Eso es indiscutible. Los sacramentos de curación nacen del deseo y del querer de Dios, que es el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Repito, el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Y en este sentido, nosotros podríamos pensar, ¿por qué decimos que Cristo es el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos? Porque estamos hablando de 2 sacramentos que precisamente sirven para sanar, para restaurar, para restablecer, para curar nuestras almas y nuestros cuerpos, que son precisamente la reconciliación y la unción de los enfermos. Ahora bien, lo central en los sacramentos de curación no es tanto el efecto secundario que yo vaya a sentir a partir de la celebración de los sacramentos de curación. Repito, lo central no es tanto lo que yo vaya a sentir o a experimentar en el sacramento de curación, sino más bien es darle la centralidad a que Cristo perdona nuestros pecados, que Cristo borra nuestros pecados, que Cristo absuelve nuestros pecados de tal manera que el perdón de los pecados nos devuelve la vida de la gracia, nos devuelve la vida espiritual, nos devuelve la vida en el espíritu, pero también nos devuelve la salud en el cuerpo. Esto lo atestigua muy bien el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. La Iglesia, ¿qué quiere enseñarnos con esto? La Iglesia quiere enseñarnos que a través de la presencia, a través del fuego, a través del amor, a través del poder del Espíritu Santo, Cristo sigue haciendo su obra de curación y de salvación. No ha terminado, no ha menguado la obra de la salvación y de la curación que Cristo ha inaugurado en el misterio de la cruz. Por eso, muchas veces cuando nosotros escuchamos predicadores o catequistas que hablan del sacramento de la reconciliación o de la unción de los enfermos al margen de la cruz, estamos equivocados. Los sacramentos de curación precisamente nacen del misterio de la cruz. Desde la cruz brota la gracia deificante, la gracia de Cristo, la gracia del amor de Dios,
que va a dar salud a nuestros cuerpos y a nuestras almas. Por eso la Iglesia cree en la acción operante del Espíritu Santo, la acción de Cristo en nosotros que somos los miembros. Y por eso es que nos regala el Señor Jesús, a través de su amor, estos sacramentos de curación, que como decía son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Yo, al margen de explicar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes, o quisiera que hiciéramos juntos este caminito para derribar ciertos mitos que hay en torno al sacramento de la penitencia. Ciertas cosas que nosotros no hemos entendido del todo, o ciertas cosas que quisiéramos profundizar más y derribar esos mitos falsos. Primero, el sacramento de la penitencia o de la reconciliación o de la conversión, repito estas tres palabras, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación o de la conversión y el sacramento de la unción de los enfermos brota de la misericordia de Dios. La fuente primera de estos sacramentos es la misericordia de Dios. Por lo tanto, no opera en función de mi virtud, no opera en función de mi santidad o del camino de santidad o de progreso que yo esté realizando. Son pura gracia, yo no los merezco, pero los recibo por pura gracia, por puro amor. Entonces la base es que son sacramentos que nacen inspirados de la misericordia de Dios, que lo que buscan en primer lugar no es el restablecimiento del cuerpo, sino precisamente el perdón de los pecados que yo he cometido contra el Señor y contra el cuerpo de Cristo. De esto se deriva lo que dice el numeral 1422, que el sacramento de la penitencia, de la reconciliación o de la conversión busca la reconciliación con la Iglesia. Acá es importante desmitificar algo que es muy grave y que muchas veces nosotros no tomamos la dimensión necesaria. Hermanos, nuestros pecados no son pecados individuales solamente. Nuestros pecados no son pecados individuales solamente. Nuestros pecados, aunque los cometamos en la más estricta soledad, afectan a todo el cuerpo de Cristo, afectan a toda la Iglesia. Un miembro está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Esa es la premisa. Entonces, si nuestro pecado corta la gracia, corta esa comunicación divina que el Señor nos regala, entonces quiere decir que nosotros cuando ofendemos al Señor con nuestros pecados, lo que tenemos que hacer es volver al Señor a través de la conversión, a través de la metanoia, inspirados obviamente en su amor, en su ejemplo, en la vida de oración, en la vida de penitencia. Pero yo quisiera que estas tres ideas que he desarrollado en este momento queden muy claras. Primero, estos dos sacramentos brotan de la misericordia de Dios. Lo primero que buscan es el perdón de nuestros pecados, ergo, por ende, la reconciliación con todo el cuerpo de Cristo. ¿Queda clara esta idea? ¿Hay alguna cuestión que no haya quedado claro hasta acá? Si alguien quiere hacer una pregunta rapidísima, porque esta es la introducción. Ahora nos vamos a meter de lleno en el sacramento de la reconciliación. ¿Hay alguna duda acá o estamos bien? Bueno, parece que estamos bien. Bueno, sigamos entonces. Vamos a entrar ahora de lleno en lo que es el sacramento de la penitencia, o de la reconciliación o de la conversión. ¿Por qué este sacramento tiene estos tres nombres? Primero, yo quisiera decir que el Catecismo de la Iglesia Católica, como primer nombre, le da el sacramento de conversión. Y es el nombre que nunca utilizamos. ¿Y por qué es el sacramento de la conversión, de la metanoia, en el griego? Porque el sacramento de la conversión, barra penitencia, barra reconciliación, barra confesión, lo que hace es cumplir plenamente el llamado que el Señor nos hace a la conversión en su palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a la conversión en su palabra? A volver al corazón del Padre. Si no, meditemos la parábola del hijo pródigo, y más que el hijo pródigo, del Padre misericordioso.
Aquel que se ha alejado del Padre, aquel hombre que se ha alejado del Padre por el pecado, pero que vuelve a los brazos del Padre. A mí en esta parábola me emociona muchísimo, me emociona hasta las lágrimas y quiero compartirlo con ustedes, la actitud del Padre. Una actitud de un padre que espera a su hijo menor, que ha malgastado todos los bienes, que ha malgastado una vida de pecado, en una vida licenciosa, en una vida alejada del amor de Dios, ha malgastado todo, pero sin embargo, el padre todos los días está a la puerta esperando que su hijo retorne. El retorno del hijo pródigo. En ese retorno del hijo pródigo, el padre ve desde la ventana y a lo lejos, cuando ve venir al hijo, abre la puerta y sale corriendo a recibir a su hijo. Nosotros tenemos que sentir esto en el sacramento de la reconciliación. Un padre que con amor busca a su pueblo, un padre que con amor busca a su hijo que se ha descarriado, que se ha olvidado, que ha malgastado la herencia, que ha malgastado la vida de la gracia. ¿Cuántas veces nosotros somos como el hijo pródigo y retardamos el retorno a la casa del Padre? Y el Padre sale a la puerta a esperarnos, a buscarnos, a añorar que nosotros volvamos a los brazos del Padre. Dice la palabra de Dios, y el Padre se conmovió y lo miró. A mí esta palabra, este verbo, me destroza el corazón, pero al mismo tiempo me llena de mucha paz. El Padre se conmovió, dice la palabra de Dios. Si nosotros lo buscamos en la Biblia de Jerusalén, en las 3 acepciones del texto, utiliza la misma versión, el mismo verbo, conmoverse. ¿Y qué significa el verbo conmoverse? Precisamente el verbo conmoverse es el verbo convertirse. Convertirse, pero desde las entrañas. Convertirse con una decisión de vida. Conmoverse en una decisión de decir, quiero volver al Señor. Y decirle, Padre, perdóname, porque malgasté todo, porque te ofendí, porque te declaré la muerte en vida. Y el padre, sin embargo, corre el padre, porque el hijo, a pesar de un grado, aún no llega a la casa paterna, y el padre corre, y cuando el padre corre, lo abraza, lo besa, lo llena de besos, le devuelve el anillo, las sandalias, la ropa. Eso es el sacramento de la penitencia en cortas palabras. Encontrarse con la conmoción del corazón de Dios. Qué bonito es entender esto. El sacramento de la conversión es encontrarme con la conmoción de Dios, con un corazón conmovido de Dios, con un corazón que espera, con un corazón que espera pacientemente. Pregunta, ¿hasta cuándo voy a hacer esperar el corazón de Dios? Ahora que vamos a empezar mañana el mes del corazón de Jesús, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, en la sección en griego y en latín, de este verbo conmoverse, es la misma sección que la conversión. Por lo tanto, la conversión que nos ofrece el sacramento de la reconciliación, de la conversión, de la penitencia, de la confesión, no es otra cosa que moverse en el ritmo del corazón de Dios, que conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Esto es maravilloso, porque yo no voy a decir mis pecados frente a un hombre como muchos otros piensan. Muchos dicen, yo no me voy a confesar porque ese hombre, sacerdote, es tan pecador como yo, es tan o más pecador que yo. Y no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo lo único que sé es que en ese momento ese sacerdote opera in persona Christi, con el poder de Dios, en el nombre de Dios. Sacramentalmente es un ministro sacramentado, que me absuelve de mis pecados, que me perdona, que me libera, que me sana, que me restaura, que quita las cargas de mis hombros. Por eso la reconciliación y la conversión es un volver. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre.
A ti, Señor, elevo mi alma. A ti, Señor, mi Dios y amor. Sí me levantaré, volveré junto a mi Padre. Esa es la canción que nosotros tenemos que decir. Me levantaré de la postradera, me levantaré de la postración y volveré a la casa del Padre. Volveré al corazón del Padre. Sigamos. Entonces, el sacramento de la conversión también recibe el nombre de sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial. Y en esto yo quiero que pongamos el acento. No se habla mucho de esto. La conversión no es un proceso solamente unitivo o individualista o subjetivo. La conversión es un proceso personal, pero que tiende a lo eclesial. Un miembro está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Y ese proceso personal y eclesial de conversión es un proceso de arrepentimiento y de reparación. De arrepentimiento y de reparación. Acá yo quisiera decir algo. El sacramento de la penitencia existe por voluntad de Dios, en la misericordia infinita de Dios, para borrar parte de la pena temporal que nosotros tenemos. Pero la pena eterna, ya hemos explicado largamente esto, largamente, la pena temporal y la pena eterna nosotros tenemos que repararla. Y esto es un vaivén que nunca terminamos de entrar en este ciclo. Porque nosotros nos afligimos más por el pecado temporal que hemos cometido, por la pena que corresponde, pero no nos preocupamos por la consecuencia eterna de ese pecado. Y eso es lo que es más importante. Porque muchas veces uno cuando escucha a los sacerdotes predicar sobre el sacramento de la reconciliación, cuando predican adecuadamente sobre el sacramento de la reconciliación, y digo adecuadamente porque lo que estamos hablando acá, ustedes se darán cuenta que es muy profundo. No les estoy hablando solamente de qué es el pecado, los tipos de pecado y el examen de conciencia. Lo que estamos hablando acá es de un proceso de conversión. Por eso, si alguno está siguiendo el catecismo, seguramente se dará cuenta que yo no estoy siguiendo el catecismo solamente. Tengo algunas ideas. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque el sacramento de la penitencia tiene su objetivo primario en que yo pueda concretar mi proceso personal y eclesial de conversión en torno al arrepentimiento y a la reparación. ¿Cómo me arrepiento? A través del sacramento de la penitencia, a través de poder ir al sacramento, poder arrodillarme frente al sacerdote. Hay sacerdotes que confiesan sentados, sí. Hay sacerdotes que confiesan parados, sí. Hay sacerdotes que confiesan caminando, sí, es verdad. ¿Es válido ese sacramento? Es válido. Esto es una cuestión mía, yo no soy la iglesia, ¿no? O sea, somos la iglesia, pero yo no soy la autoridad de la iglesia. Yo creo que lo más importante y lo más significativo del sacramento de la reconciliación es ir y hacerlo de rodillas. Yo muchas veces tengo amigos sacerdotes que yo me voy a confesar, porque esa es otra cosa, no es que yo tengo que andar eligiendo con quién me confieso y con quién no. El sacramento de la reconciliación es para todos, y todo sacerdote a través de la unción sacramental puede confesarme. Cuando algunas veces me dicen, hola Chango, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Te dicen, vení, sentate, charlemos. No, padre. Y yo le digo, no, padre, aunque seamos amigos de toda la vida. Yo vengo a confesarme y yo me pongo de rodillas frente al ministro. Tengo la gracia de que el ministro siempre confiese en el sagrario. Entonces estoy de rodillas frente al sagrario. Eso es una cosa excepcional que mi párroco lo hace y para mí es una gracia inmensa.
confiesa en el sagrario. Pongámonos de rodillas. Porque el que se pone de rodillas es aquel que se reconoce finito, es aquel que se reconoce necesitado. Es aquel que dice, la pucha, cometí muchos pecados, me mandé muchas changas, como decimos los argentinos, pero hoy quiero volver al corazón del Padre. Hoy siento la necesidad de volver. Este sacramento también recibe el nombre de sacramento de la confesión, porque ciertamente cuando nosotros le confesamos al Padre, confesar es decir, pero también confesar, miren de linda la sección, por eso me gusta mucho la etimología de las palabras. Confesar no es solamente declarar, anunciar, sino que confesar también significa anunciar. Los mártires son confesores. ¿Sabían ustedes esto? Los mártires son confesores de la gracia de Dios, porque han manifestado que Dios ha cambiado su vida, que Dios ha transformado su vida. Por eso el decir, el verbalizar los pecados es el elemento esencial de este sacramento. La materia, anoten bien esto, la materia de este sacramento es precisamente el decir los pecados, el decirlo profundamente, el reconocer mi vida de pecado. ¿Y para qué reconozco mi vida de pecado? Para que en el fuego del Espíritu Santo se queme todo y después brote todo como alabanza a la santidad de Dios y a la misericordia. Dios, evidentemente, a partir del sacerdote que me escucha, que me absuelve, que me da la penitencia, me da su perdón. Por eso recuerden que la absolución sacramental dice, y Dios, que por su infinitamente ha reconciliado el mundo consigo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. El perdón y la paz. Esas son las dos gracias que nos regala el sacramento del perdón o de la confesión. El perdón y la paz. Yo te pregunto a vos y me pregunto a mí. Cuando nosotros nos acercamos a la confesión, ¿nos sentimos perdonados? ¿Nos sentimos en paz? Y es una pregunta seria, la voy a volver a hacer. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, ¿nos llevamos esos dos dones? ¿El perdón y la paz? ¿O vuelvo a mi casa, vuelvo a mi rutina y sigo dando vueltas sobre lo mismo? Sigo echándome la culpa, sigo culpándome, sigo pensando que Dios no me ha perdonado. Yo conozco personas, y lo voy a decir como un testimonio porque seguramente a alguien le puede ayudar esto, personas que van y dicen, no, yo no me siento perdonado, voy a buscar otro sacerdote y confieso lo mismo. Y va a buscar otro sacerdote y confiesa lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, porque no logra sentirse en paz. Hermano muy querido, hermana muy querida, la confesión, el sacramento de la reconciliación, hace lo que dice y dice lo que hace. Yo tengo que creer en el sacramento, porque el sacramento no opera ni por mi propia santidad ni por la santidad del ministro. Opera por la santidad de Cristo que está presente en ese momento en el sacramento. Y eso es mucho más grande, eso es mucho más fuerte que mis pecados. Eso es mucho más grande, eso es mucho más fuerte que mi indignidad. Eso es mucho más grande, eso es mucho más fuerte que esa necesidad de no sentirme perdonado. Basta, basta de no sentirse perdonado. Si yo de verdad he hecho los 5 pasos para una buena confesión, cosa que no lo vamos a tocar en esta charla, lo aviso desde ya, si yo de verdad he hecho los 5 pasos para una buena confesión, si lo he hecho de corazón, si lo he hecho iluminado por el Espíritu Santo, si lo he hecho a conciencia, si no lo he hecho como cualquier cosa, si no lo he hecho a las apuradas, es más, miren lo que voy a decir, si no lo he hecho en la fila de la confesión, porque hay algunos que empiezan a hacer esto en la fila de la confesión, y en algún punto pastoralmente, perdonen, no tengo mucha voz, oren, les pido que oren a los servidores y a No se todos le entiende, hermanos, está por mi voz. entrecortado todo. Les pido que oren por mi voz, tengo poca voz. Si yo lo he hecho a esto,
quédate en paz. Porque Dios te perdona. Dios te perdona. Qué magnífico esto. Dios me perdona. Algunas veces, sobre todo en los santuarios, dicen, bueno, aunque sea en la fila de la confesión, que haga el examen de conciencia y ya está, basta. No, 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 para un poquito, para un poquito. Los 5 pasos para una buena confesión son necesarios hacer los 5. Yo tengo que sentir el dolor del pecado. Pero no un dolor para taladrarme el alma, para culparme, para con un punzón darme todo el día en el pecho. No, 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 eso no. Dios no lo quiere tampoco. Pero hacer un examen de conciencia, cumplir los 5 pasos para una buena confesión de manera concreta, de manera consciente. Y miren, el otro día escuchaba a un sacerdote hablando donde decía, bueno, esos católicos que se confiesan toda la semana, esos católicos que se confiesan cada 15 días, una vez al mes. Bueno, mira, el sacerdote no está para decirte cuándo te tenés que confesar y cuándo no. El alma es la que necesita saber cuándo confesarse. Tampoco nos vamos a confesar todos los días, porque entonces vamos a entender que no hay un verdadero propósito de enmienda. Lo importante en este sentido es que yo haga un proceso, déjenme decirlo así con estas palabras, si me permiten, un proceso de conversión consciente, sereno, donde yo ponga en la balanza las cosas que yo no puedo cambiar. Que yo sea totalmente honesto con el Señor y yo le diga, Señor, esto yo no lo puedo cambiar. Esto me cuesta mucho. Esto me parece muy difícil. Pero como confío en tu gracia, en tu misericordia, en tu poder, en tu amor, quiero emprender el camino. Habría mucho más para decir sobre esto, el tiempo es tirano, pero quisiera que nos quedemos con esas ideas. Una pregunta que muchas veces nos hacen después del sacramento del bautismo, ustedes saben que la nueva catequesis que el Papa Benedicto, porque no fue Francisco, sino que el Papa Benedicto, en su momento, en el 2007, cuando vino a Aparecida en Brasil, le propuso a América Latina y el Caribe, es la catequesis de iniciación cristiana. Entonces se hace la reconciliación, después se hace la confirmación y después se hace la comunión. ¿Por qué la reconciliación después del bautismo? Para cumplir lo que dice el Papa Benedicto, y en realidad no el Papa Benedicto, sino la iglesia tradicional. Porque nosotros somos conscientes de nuestra limitación. Y por eso es preciso que nosotros nos demos cuenta de que el sacramento de la conversión, el sacramento de la reconciliación, no es el boleto para la comunión. Perdónenme que lo diga, ¿no? Perdónenme que lo diga, pero a veces nosotros creemos que el sacramento de la reconciliación es como el boleto, el tiquete, no sé cómo le dicen en otros países, para la comunión. Claro, el sacramento de la Sagrada Comunión es muy importante, pero el sacramento de la reconciliación no es menos importante. No sé si me explico. Yo, miren, una de las cosas que me propuse cuando empecé a dar catequesis ya hace muchos años atrás es reforzar y renovar y profundizar el sacramento de la reconciliación, que lo tenemos muy olvidado. No es el tiquete, no es el boleto, no es el puente para pasar a la comunión derecho. Ay, no me confesé, no voy a poder comulgar. No, bueno, pero escúchame, ¿y te preparaste para la comunión? ¿Sabes a quién vas a recibir? ¿Y todas las otras cosas para la Sagrada Comunión? ¿Los 5 pasos para hacer una buena comunión? Que ya los hemos explicado en la catequesis pasada. Yo pienso que nosotros, si empezamos a tomar más en serio el sacramento de la reconciliación, pero pensándolo como sacramento de la conversión, nuestra vida espiritual va a cambiar, nuestra vida en el espíritu va a cambiar, nuestra vida de oración va a cambiar. Es más, nuestra vida personal va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo me voy a tomar tan en serio la vida de la confesión que el espíritu me va a ir soplando. Y a veces
uno se encuentra con personas que dicen, bueno, pero yo ¿qué puedo confesar? Si yo no hago nada, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. ¿Estás seguro? Una vez escuchaba a un sacerdote decir que hubo una persona, un hermanito, que durante 15 años no se confesó y fue a la confesión y le dijo al padre, bueno, padre, ¿yo qué pecado tengo? ¿Alguna mentirilla? ¿Alguna vez he hecho algún acto indebido, un mal pensamiento, discutir con mi esposa? O sea, era prácticamente una blanca palomita. Y entonces le dice, ¿cómo? ¿Usted pecó en 15 años lo mismo que yo peco en 2 horas? Y esto es para pensarlo, ¿no? Nosotros tenemos que analizar, pero tampoco escrupulosamente, porque podemos ir por el lado contrario. A ver, el sacramento de la reconciliación tiene que estar bañado, teñido, inspirado por la misericordia de Dios. Yo quiero que eso quede claro. Tiene que estar bañado, inspirado. El soporte tiene que ser la misericordia de Dios. Pero los escrúpulos no están ajenos en este punto. Nosotros podemos tener una conciencia más bien laxa o una conciencia escrupulosa. Esos son como los dos extremos que nosotros tenemos. Eso se estudia en teología moral. En el curso que viene, cuando termine de la contemplación de la verdad, vamos a ver teología moral. Y ahí vamos a explicar los tipos de conciencia. Desde ya les digo que se vayan preparando, en julio vamos a empezar ese nuevo curso. Nosotros a veces pecamos de estos dos extremos. Una conciencia más bien laxa, bueno, todo está bien, Dios me perdona, el sacerdote no me dice nada. Esa es conciencia laxa. Y la otra que es conciencia escrupulosa, tiré 2 gramos de arroz, qué pecado. Y yo digo esto, ¿y haberlo difamado a mi hermano no es pecado? Haber, ese cuento, no sé si ustedes lo conocen, ese cuentito de la gallina, ¿no? Agarro una gallina, le saco todas las plumas, desplumo la gallina, abro la ventana del 3er piso y tiro las plumas afuera. ¿Cómo junto las plumas de la gallina de vuelta? ¿Es posible? Pregunto, ¿es posible? ¿Quién me responde? No No, es posible. no es posible, no es posible. Así No es es cuando posible. pecamos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando despellejamos vivos al hermano. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Cuando hablo mal del hermano, esto es lo que hacemos. Y lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en la comunidad, lo hacemos en la familia, lo hacemos con el próximo, lo hacemos con el prójimo. Perdonen, como dicen los jóvenes, hoy estoy ATR, pero es que a mí me gusta hablar sobre el sacramento de la reconciliación. Me gusta mucho hablar sobre ese sacramento. Creo que estamos pasados de hora. No, creo que no he dado ni 3 artículos, me parece. No, alguna cosa he dicho. Bueno, hay muchas cosas más para decir, pero bueno, los vamos a dejar al Espíritu que Él obre en nosotros y que Él nos enseñe. Vamos a hacer un cantito y vamos a pedirle al Señor que Él nos inspire con ese cantito y después las preguntas. Oh Señor, mi Dios, te he buscado tanto tiempo y te encuentro. Te hablo en oración, pero en mi corazón hay heridas sin sanar. En mi alma solo hay oscuridad. Oh Jesús, mi Señor, tú moriste en una cruz para mi salvación. Y tu sangre derramaste por mi redención. Solo tú tienes poder, solo en ti mi alma puede renacer. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti, quebrántame,
Toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Bueno, vamos a empezar ahora el proceso de preguntas y respuestas. Les pido que sean preguntas referidas al tema porque no tenemos mucho tiempo, así que por favor, los que quieran. Buenas tardes, si gustan ir alzando su manita, por favor. Hermana Rosailena, si gusta hacer su pregunta. ¿Yo? Sí. Y quería preguntarle aquí al hermano de una plática que nos dio el padre Héctor Ramírez, donde él nos dice pues que cuántas veces vamos a misa y a veces regresamos y no le hablamos al vecino. Y pues la verdad a mí me ha pasado eso. Y digo, a veces, ¿qué puedes hacer con esa persona que pues que conoce la vida y milagros y de todo de los vecinos, pero pues no ayuda a solucionar nada? Y dije yo, pues hasta aquí llegué. Entonces, a veces se siente uno mal porque pues no, ni modo. En la iglesia sí le puedo dar la paz, o si está comprando algo ahí de la misma capillita que hacemos, algún champurrado, un atole, y sí le sirvo bien, pero volver a realizar la amistad, no lo he hecho. Me cuesta, la verdad. Bueno, los vínculos son todo un tema, ¿no? Que nosotros tenemos que restablecer. Precisamente yo les decía a ustedes que la cuestión de hablar del sacramento de la conversión es porque la conversión nos tiene que llevar a la reconciliación y a la reparación. Nosotros muchas veces nos quedamos a mitad de camino y nos reconciliamos con el Padre, pero ¿cómo reparamos? Por eso, alguna vez hablaba con, no sé quién estará ahora de coordinadora de la apostolado de reparación, pero alguna vez hablaba yo, y alguna vez me gustaría preparar una charlita sobre lo que es ser reparadores, lo que es reparar. Porque reparar tiene que ver, o parte de esto, parte del sacramento de la reconciliación. Yo no puedo reparar el corazón de Jesús si primero no reparo la ofensa, la pena eterna. No sé si me explico. La pena eterna. Nos va a costar, y nos va a costar en la medida en la que yo ponga mi orgullo de por medio. Y esto nos cuesta a todos, inclusive a quien le habla. Pero nosotros tenemos que tener la suficiente humildad para decir, bueno, mira hermano, mira hermana, yo me equivoqué, te pido perdón. Te pido perdón de verdad, de corazón. Decirlo así de corazón. Quiero estar en paz. Incluso si es posible darle un abrazo y decir, en el nombre de Jesús yo te abrazo y te bendigo. Y eso es muy importante. Es parte del proceso de conversión. Es parte inherente del proceso de conversión. Bien, otra pregunta. ¿Alguien más que guste hacer alguna otra pregunta? Hermana Leticia, si gusta abrir su micrófono, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Pues me parece muy enriquecedor y agradezco muchísimo a Leandro Gómez su trabajo en todos los sentidos y lo que está haciendo ahorita, porque sí siento que sé muy poco acerca de este tema, aun cuando pues sí, me confieso, y es más, estuve trabajando una confesión de vida, pero creo que me falta mucho, pero pues voy aprendiendo, y esto que comentaron me parece muy enriquecedor. Yo lo que he hecho con la confesión de vida, como no tengo un guía espiritual porque el que tenía se tuvo que ir, lo que he hecho es, conforme he ido recordando al hacer el escrito, pues he ido confesando específico eso que voy recordando. Y bendito sea Dios, pues me siento cada día mejor
más clara en mi vida y en los aspectos que yo consideré mucho tiempo que no eran pecados y que hoy lo sé. Pero últimamente me han tocado 2 sacerdotes que al momento de confesarme, pues no me dan penitencia, y les pregunto y me dicen que confíen que el Señor ya me perdonó. Entonces, porque otros sacerdotes no solo me dan penitencia, sino me aconsejan qué puedo hacer para reparar el daño que hice a personas que pues hoy no conozco, hoy no veo, hoy no he vuelto a ver. Me han dado maneras de cómo reparar eso a pesar de que esas personas ya no están. Pero otros sacerdotes no me dan, sí me dan la absolución, pero no me dan penitencia. En este caso, ¿qué me recomiendan hacer? Sí, a ver, hay una cuestión que nosotros tenemos que desmitificar y es muy importante esto. La penitencia no es rezar oraciones, eso es muy importante. Muchas veces, por la gran tradición de la iglesia, se ha hecho esta costumbre de decir, bueno, rece 3 Padre Nuestros, rece 2 Ave Marías, ¿no es cierto? Rece, participe de la misa, comulgue, como una forma de, por así decirlo, estar en un momento de más oración. Pero en realidad hay una tanda de sacerdotes nacidas después del concilio, con esto no quiero que tiren a muerte al concilio, por favor, es que ha pensado, incluso muchos teólogos han pensado esto, que la penitencia de la confesión